Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué bueno que estamos en casa, amén. No hay nada mejor que estar en casa. Hemos pasado unos 2 días extraordinarios. Tuvimos provisión de Dios y hay muchas áreas donde tú puedes darte cuenta de dónde están esas áreas que Dios nos trae provisión. Número 1, que es la voluntad de Dios, amén. La voluntad de Dios es que estemos asociados, que tengamos comunión. El cuerpo de Cristo no está dividido en pedazos, está unido a la cabeza. Cuando hablamos de cabeza, hablamos de autoridad, hablamos de que hay una sola manera de pensar en el reino de Dios, en la voluntad de Dios, en la inteligencia de Dios, en las emociones de Dios, lo que es el alma de Dios, y vemos que Dios en su infinita misericordia nos dejó su palabra y nos dice cómo permanecer asociados. Veo el valor de la asociación para poder tener parámetros de cuidado, cómo caminar, cómo proceder en tu vida espiritual. Por ejemplo, si vemos la manera como se conduce la pastora Nancy como ministro, y lo dijo ayer, es una responsabilidad que tengo con mis pastores, con mis hijos espirituales, con un instituto bíblico. Estás hablando de que no es tanto la responsabilidad, sino que el honor que Dios te da y el privilegio de poder servir a Dios en tantas áreas. Pero principalmente veo cómo está siendo un instrumento para extender el reino de Dios, ¿sí? Número 2, vemos cómo cuida el verdadero crecimiento de Dios. Por ejemplo, lo que nos enseñó, los 2 primeros versículos que nos enseñó el domingo, nada más usó 2 versículos bíblicos y se refirió a lo que es la comunicación de tu espíritu a Dios directamente. Eso es algo que aparentemente puedes decir es un tema sencillo, pero la comunicación de orar en el espíritu pertenece al terreno espiritual, al área espiritual. Amén. Y, por ejemplo, algo que hizo muy fuerte eco en mí, que lo puedes leer y ahí está escrito, cuando hablo con el Creador. Hablas con Él directamente. No estás hablando con Pedro, no estás hablando con Juan, no estás hablando con un intermediario, estás hablando directamente con Él. Y esa ventaja la tenemos aquellos que amamos el andar en el Espíritu. Pero pude comprender que el andar en el Espíritu conlleva el orden de Dios. Dice la Biblia, todo reino dividido perece. El orden de Dios tiene que ver con tu comunicación con Dios, porque yo pienso, como una persona que no va a respetar el orden de Dios y ora en lenguas, pues está hablando con Dios. Pero debe de haber una diferencia en aquel que anda en orden
respeta la palabra y vive en el orden, cuando habla en lenguas, también habla con Dios. Yo creo que esto tiene que ver con la respuesta, ¿verdad? Porque tú puedes hablar, pero vete a saber si se te contesta. Ahí está la diferencia entre el orden y el desorden. Entre el que vive consciente de caminar bajo los preceptos de la palabra de Dios y el que vive creyendo que de todos modos la misericordia y la gracia de Dios está vigente, ¿no? Y puede por voluntad propia hacer lo que Él quiere. Yo pienso que esto nos dice a nosotros que al momento que estoy hablando con un Dios que es santo, que es bueno, que es misericordioso, también tengo que contemplar esa santidad como el orden de Él. ¿Sí me explico? Porque si no contemplo el valor del orden que establece en su palabra de Dios, podemos caer en ideologías que no pertenecen a la sana doctrina. ¿Sí? Oí de Joel un día que dijo, el pecado es no dar al blanco, no darle al target. Ese es el pecado, ¿no? Entonces, el no darle al blanco con un corazón correcto para orar en lenguas, ¿sí? Estás hablando, Dios te está oyendo. Pero yo pienso que tenemos que cuidar porque hoy en día puedo ver que hay mucha gente que oran en lenguas. Como que Dios va a pasar por alto tu manera de estar viviendo tu vida. Y tiene que ver con, todo es integral, ¿sí? Porque pertenece a lo que es al hombre nacido de nuevo, de lo que yo he venido hablando. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, esa nueva criatura, viviendo en disciplina, viviendo en el conocimiento de la palabra, viviendo, disfrutando la palabra de Dios, porque no nos trajo Dios a sufrir, nos trajo del sufrimiento. ¿A dónde? A vida. ¿Qué es lo contrario de sufrir? A una vida de gozo. Y hoy en día hablamos de cristianismo o hablamos de responsabilidades como cristianos. Ay, qué pesado, qué lucha, qué prueba. ¿Por qué? Porque ayer pude ver cómo es necesario, antes de este tipo de enseñanzas que nos dio la pastora, el pueblo hispano aprenda, ¿sí?, las características del hombre nacido de nuevo. No puedes decir, soy salvo, soy nuevo, pero vivo como el viejo y hablo en lenguas. No sé si entiendas. Tienes que saber discernir tú en tu propia vida. Vino a mí una pregunta estos días. ¿Conoces al Espíritu que habita en ti? ¿Conoces tú a la persona que vive en ti? ¿Está dispuesto a disfrutar la vida nueva? ¿Está dispuesto a colaborar con Dios y asociarse con Dios? Por ejemplo, hay muchas personas que fueron salvas y en el momento de imponer manos para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo, no hablan. Porque el hombre interior no está dispuesto a fluir en fe y creer que puede recibir ese don, el regalo. ¿Sí entiende? El hombre interior es el que tiene la disponibilidad de las cosas que pertenecen al Espíritu. ¿Sí me explico? En lo natural, veamos un caso en lo natural. Te ponen 3 platillos. En lo natural puedes decir, ninguno de los 3.
No quiero comer ninguno de los tres. O en lo natural puedes decir, este me apetece. Y como hoy, a la pastora le apetece un desayuno en la cena. Para mí eso es ofensivo. Bueno, son gustos, pues te estoy hablando del hombre exterior. Sí entiende lo que estoy hablando. En el hombre interior tiene características que están bajo la autoridad de la nueva vida. ¿Sí? Le debe de apasionar todo lo que es de Dios. Nació de una simiente incorruptible. El ADN que tiene pertenece gloria a Dios, voy a orar en el Espíritu. Gloria a Dios, voy a orar. Se debe de gozar en las cosas que son del Espíritu. ¿Sí entiendes? Hoy he visto gente, yo veo gente y veo en el libro de los Hechos, hay un ejemplo en el libro de los Hechos, que un hombre brujo quiso ese poder de imponer manos para que otros recibieran ese don. ¿Sí se acuerdan en el libro de los Hechos? Este hombre quiso comprar esa habilidad. ¿Dónde está? Creo que en los Hechos, creo que aquí lo tengo. Hechos. A ver si le atino al 10. Hechos 10. Hechos 10. Hechos 8. Me equivoqué con 3. ¿Del 8 qué? 8:4. Del 9 al 24. Dice la Escritura, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía, fíjate bien, antes. Aquí está el ejemplo de lo que quiero enseñar esta noche, para que tengas más libertad de orar en el Espíritu. Más libertad. Se nos enseñó bíblicamente, pero tienes que tener una libertad, así como cuando ves, ¿cómo se llaman, hermana, esas bolitas que sueltan unas hojitas muy livianitas que les pega el aire y vuelan? Son unas bolitas, unas plantitas que le soplas. No, en español, hermano. Yo las veo volar en español. Pero sí saben a cuál estoy hablando. Vuelan bien suave, el aire las lleva con una facilidad. Ok, pues aquí, de León de Judea. Aquí yo quiero que fluyas así tan fácil, con el aire, con el viento del Espíritu. Que te lleve el fluir, el hablar en lenguas. Y yo estoy seguro que ese es el deseo de Dios. Mira, dice, estamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Qué ejercía? No dice magia blanca ni magia negra. Magia es magia. Dice, y había ¿qué? Engañado. Quiere decir que ese oficio del engaño no venía de Dios. Porque todo engaño no viene de Dios. Dios es veraz. ¿Sí? Dice, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían, ¿qué hacían? Oían
atentamente todos. ¿Cuántos? Estás hablando de Samaria. Estás hablando de un poblado. O sea, tenía una congregación del tamaño de una ciudad. Un engañador. Y dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿este es el gran poder de quién? O sea, que era un impostor del poder, diga poder. Ahora, este conocía un poder del engaño, del maligno, y aparte poseía la habilidad. O sea, tenía una habilidad para hacerlo, tenía una provisión, alguien se lo dio. Y era un poder que tenía atónitos de niños hasta grandes. Y dice, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de quién, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando creyeron, se bautizaron. Cuando creyeron, ¿qué? Cuando crees, tienes que actuar. También creyó Simón, o sea, el mentiroso, mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea, veamos ahora que creyó en Dios, no creía en Dios, y creyó en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si tú ves, arriba en el versículo 10, dice, este es el gran poder de ¿quién? De Dios. Y la Biblia puso Dios con D mayúscula, donde debe ser Dios con D minúscula. ¿Ves el error de gramática? Los mismos son errores que pasamos por alto, pero tenemos que saber el significado de lo que está diciendo la Biblia y cómo está escrito. Por eso esa D está incorrecta, es D minúscula, porque están hablando del Dios del mundo, el Dios de este mundo. Y después vemos que él creyó al Dios verdadero. Ahí está claro. Amén. Entonces, si puedes corregir la D, pues te lo agradezco. Y dice, pero cuando creyó Felipe que anunciaba el evangelio del reino, ¿a quién creyeron? ¿A quién creyeron? Creyeron a Felipe. Hay gente hoy en día que dice, yo creo a Dios, pero a ti no. Te lo digo porque cuando yo doy un consejo sabio bajo la unción, no me lo dicen con palabras, pero los hechos me lo dicen. Que creen en Dios, pero no creen en que soy un portador de esa unción. Y luego yo veo, pum, pum, la consecuencia. Y dices tú, wow. Por ejemplo, yo pude ver la consecuencia de aceptar a la pastora cuando ella dijo, voy a estar. Ella no nos dijo, ¿qué piensan? No. Nomás nos dijeron. Nos preguntan, pero para que una agenda que está tupida en todo el mundo, nos digan un grupito, mira esta multitud, hay más, esas secciones de ángeles. ¿Sí me explico? Yo dije, sí, eso no puedo pensar.
porque creo, obviamente, yo creo en Dios, en la palabra de Dios, pero tan igual creo en eso como creo que Dios usa a personas para que nosotros crezcamos, para que nosotros vivamos más libres, para que nosotros no tengamos tropiezo. Diga disciplina. Como dijo ella, aquí está escrito lo general, no lo particular. Y hay veces que tú no vas a ver por tu estado de vida que estás llevando, no puedes ver, pero Dios sí lo ve y opera los dones. ¿Sí? ¿Sí entiendes eso? Jamás te voy a dar un consejo yo que me quiera meter en tu vida privada porque me quiero meter. No. Quiero tu vida espiritual. ¿Sabes por qué la pastora Nancy, en cuanto el doctor partió con Dios, muchos pensaron de ella incorrectamente? La abandonaron. No le tenían honor. Honraban al doctor, pero no a ella. No le tenían respeto a su unción. Nunca se percataron que el Espíritu Santo les pudo haber dicho quién era ella. Y apostataron y se fueron y se desconectaron. Y muchos de ellos he visto cosas feas que han pasado. ¿Por qué? Porque no estaban actuando en base a la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a abandonar lo que está escrito, mucho menos lo que ya está decretado. Por ejemplo, toda persona que tuvo asociación con el ministerio del doctor, tuvo esa conexión divina. Prácticamente estaba conectado al plan de Dios de ellos. El hombre separó sexos. El humano, el hombre carnal dijo, no, se quedó ella. Como que si fuera un changarro, no va a quebrar el changarro, ¿no? Ahora, ella se quedó practicando lo que es la verdad guiada por el Espíritu. Ella siguió. A pesar de que la abandonaron, ella siguió. Y ella ha mostrado un crecimiento impresionante. Y se han conectado con ellas personas. Dios ha traído conexiones a ella que quieren vivir lo original. ¿Sí me explico? Y eso para nosotros es un testimonio viviente. No es una historia. Pues. Además, nosotros aparecemos en el cuadro, dentro de esta plática, ¿no? Somos parte de eso. Y yo le digo, ¿cómo ganar ventaja de eso? Eso tiene que ver con tus finanzas, eso tiene que ver con tu salud, eso tiene que ver con tu vida personal, tus hijos, tu diario vivir, tu gozo. ¿Sí? Porque Dios, dice la palabra, nos ha dado un espíritu de poder, de amor. Diga poder. ¿Cuál crees que sea más poderoso? ¿El espíritu de poder o el espíritu de dominio propio? Es el mismo espíritu. Diga, es el mismo espíritu. Aleluya. Y dice en la Biblia, pero cuando creyó a Felipe, ¿a quién creyó? Vean la Biblia, léanla. Les digo directamente a cada uno de ustedes, cuando yo les diga algo que está relacionado a sus vidas,
es porque tengo una posición en sus vidas. ¿Sí? Y tengan cuidado por aquellos que vienen que no tienen posición en tu vida. Se los bailan a muchos, pues. Y ella lo dijo también, ella habló de eso. ¿Por qué? Si a mí me habla, soy el apóstol Juan Camaney. Ah, pues mucho gusto. Él no tiene, en mi espíritu no hay conexión como autoridad espiritual. Como hermanos en Cristo, sí. Y tengo que amar y respetar, somos de la familia. Pero no someterme. ¿Sí? Tener el cuidado. Porque eso hace que Dios tiene un orden en todas las partes. ¿Sí? Dice, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre ¿con quién? Dice siempre tu Biblia. ¿Por qué creen que estaba siempre con él? Te voy a decir por qué. Era un hombre que conocía el poder y sabía que había otros discípulos, había otras personas que sabían del evangelio del reino y sabían de Jesús. Pero sobre él había algo. Él sabía discernirlo. Hoy en día hay muchas personas que pueden discernir que puede fluir el poder de una persona, pero quieren el poder de la persona, mas no honrar a esa persona. Tengo una persona que viene a la iglesia, bueno, nunca viene aquí a la iglesia, viene a mi oficina por oración. Por años. Ha venido. ¿Por qué? No quiere compromiso con. ¿Sí me explico? La misericordia de Dios ahí cae sobre él. Pero se está privando de vivir el orden divino que Dios dijo que podíamos vivir. Dice la palabra de Dios que cuando viniera el Espíritu de Dios, el creyente, el cristiano, cuando descendiera el Espíritu de Dios, iba a recibir poder. Y yo me pregunto y les pregunto, pregúntense, ¿la Biblia miente? Ahora, si es un poder, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que opera? También creyó Simón, el mismo habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Cómo estaba? De ver lo sobrenatural. Porque sabía que eso que estaba sucediendo no era del Dios que él servía. Estaba viendo que se estaba desmantelando su changarro. Sí, él tenía su propio negocio en todo el pueblo. Y ahora estaba atónito. Y dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Enviaron a quién? Pero veamos lo que dice al principio. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿enviaron a quién? Pedro era uno de ellos igual. Juan era uno
de los apóstoles. Se suponía, tradicionalmente, Pedro, inclusive para los cristianos, Pedro tiene la llave del reino. Sí, como que es un jefe. No, ahí lo puedes ver, fue enviado. Entonces, ¿quién nos envió? Los otros apóstoles. Ahora, ¿por qué ellos aceptaron ir? ¿Por qué no dijeron, no, nosotros no, que vayan a hacer? Les digo por qué. Yo sé por qué. ¿Eh? Porque el Espíritu Santo organizaba. Ahora, ¿tú crees que el Espíritu Santo es la misma iglesia? ¿Dónde fregados quedó ahora el Espíritu Santo aquí? ¿Dónde quedó el orden del Espíritu Santo? Ahora todo el mundo, no. Ese es el problema hoy en la iglesia. Te aseguro que en cuanto ellos estaban ahí, el Espíritu Santo les dio testimonio en su espíritu que la decisión que se tomó, ellos eran los que tenían que ir. Pero no dicen, fue la persona del Espíritu Santo y los otros discípulos que enviaron. Cuando usted habla en lenguas, ¿habla el Espíritu Santo o habla usted? Usted es el que habla. Por eso lo enviaron, pues. Ellos son los que hablaron. Hoy necesitamos eso en nuestro diario vivir. Hoy necesitamos eso en la iglesia. Hoy necesitamos, y yo por años he tratado de muchas maneras de decirle a las personas, esto es santo, esto va a marcar tu vida. Y pum, 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 pum. Y sí la marca la vida, pero pues es una vida que Dios no quiere que se viva. Yo te invito porque, óyelo bien, porque sé que la pastora no está jugando. Ella soltó una palabra a mi vida hace tiempo atrás y he visto cómo esa palabra se ha ido incrementando. La última, ¿qué fue? ¿Qué dijo? ¿Alguien sabe lo que Dios me habló? ¿Y tú crees que yo solo lo voy a hacer? Te estoy subiendo al barco. Tienes que subirte igual al barco. Yo no soy ejército de amor. Somos. Eso es. Eso es lo que quiero porque tiene que ver con tu fluir de orar en lenguas. ¿Hablaría ella por la carne o hablaría en el espíritu? Ok, si fuera Espíritu Santo, ¿a quién vamos a obedecer? Al Espíritu. Y es tiempo, hermanos, se los suplico. Yo no estoy jugando a la iglesia. Yo quiero que ustedes se involucren por el plan de Dios, el bienestar que tenemos como iglesia y el beneficio de ser parte de que somos llamados para una ciudad. Este hombre tenía a toda la ciudad engañada. País. Era un país engañado. Aquí Dios nos está diciendo, yo te escogí para que trabajes en esta metrópoli de Phoenix. ¿Lo puedes ver?
Yo he visto muchos milagros aquí, muchos he visto, bastantes he visto, pero es necesario que tengamos una integridad con Dios porque honramos a la persona del Espíritu Santo. Te voy a explicar algo. Él no puede ser burlado. El Espíritu Santo no puede ser burlado. El que tú y yo no nos percatemos que estamos metidos en una situación espiritual o en el reino de Dios. Estamos dentro del reino de Dios. Este es el reino de Dios. Y Dios nos habla porque tiene un propósito. Pero vamos a hablar hacia el contado. Imagínate que nomás los que estamos aquí somos los que queremos. Los demás quieren vivir igual. Dios lo irá a hacer con nosotros. Revolucionar el mundo con 12. En aquel tiempo. Oye, somos sobrados aquí. Y luego con esta potencia que tenemos, jovencitos, con Emanuel, Isarel y con las niñas, tenemos lleno del Espíritu Santo, esto, olvídate. Nomás que un niño de estos levante un paralítico en la calle. O que fluya en palabra de sabiduría. Que vaya y le diga al principal de su escuela, hey, pum, 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 pum. Santo Dios, ¿y esta criatura de dónde salió? Fluir. Mira, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón que no se le despegaba a Felipe? ¿Por ver qué? Los milagros. Por eso no se le despegaba. Era un discípulo del diablo, pero era inteligente. Cambió de marca. Momentáneamente. Dijo, ya estuvo, mejor me quedo con Felipe. También creyó a Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿había recibido qué? Puede decir la autoridad de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Ya aclaramos por qué fueron, guiados por el Espíritu, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran ¿qué? Oraron por ellos para que recibiesen. Padre, le oraron a Jesús para que ellos recibiesen. Porque fueron enviados por un propósito. ¿Para qué fueron enviados? Para impartir el bautismo del Espíritu. Y ellos oraron. ¿Sí entendieron? ¿Para qué vino la pastora? Por lo mismo. Y darnos una palabra. ¿Para hacerla o para no hacerla? Para hacerla. Es exactamente, es lo mismo. Es el mismo Espíritu Santo. Son sus planes. Tal vez tú digas, no comió mucha pizza el pastor. No, hermano, no comí pizza. ¿Sí? Para que recibiesen, ¿para qué? ¿A quién? A la persona del Espíritu. Ok. En este caso, nosotros recibimos comunicación del Espíritu y tú y yo tenemos el Espíritu. ¿Sí?
Si es el mismo espíritu que está en ti, que está en mí, que está en la pastora Nancy, el que se tiene que regocijar somos nosotros. Cuando oyes que Él habla, nos habló el Espíritu Santo. Mientras no entiendas cómo opera el reino del Espíritu, lo vamos a seguir ignorando. Ponle énfasis con lujo de detalle y apasionadamente y entrégate y vas a volar como la ramita. ¿Por qué? Oh, créelo. Créelo, porque ahí está su poder. Ahí está el fluir. Ya deja de vivir en la carne. No se puede vivir la dimensión del espíritu. No se puede. Tenemos una misión divina. ¿Puedes pasar la foto, Ma, aquí arriba? La que te enseñé hoy. Hace 10 años yo estaba orando en la cual era mi oficina, y era el cuartito. Y yo le dije al pastor hace 8 años, hace 10 años, estaba orando ahí en ese cuartito, en mi oficina. Y aquí está, ¿te encargas tú? Aquí están las pictures. Ahí la vamos a poner para que lo veas. Lo bueno que estamos en privado. El Espíritu habló a mí fuerte y claro. Y yo empecé a notar. Y anoté. Y ahora que iba a llegar la pastora Nancy, nos revolucionamos en nuestra casa a limpiarla porque es de las pastoras que de repente visitan a sus ovejas. Y no creas que de lo que yo sé de ella ve todo. Por ejemplo, la aplicación de nosotros como pastores ahorita. Cada año nos verifican todo. Récords policíacos, créditos. 3 cartas de recomendaciones. Ayer le pedí una a Baruch. Dije, mira, esa es una buena speech ahí. Son cartas de recomendación para poder estar activo en lo natural. Que te corran el crédito. En la encuesta, ¿cuántas personas recibieron el Espíritu contigo? ¿Cuántas veces saliste a predicar? Todo, te investigan todo. ¿Cuántos miembros nuevos hay en tu iglesia? Y yo dije, no es muy grato para mí la respuesta que tengo que poner. Rompes tu comunión y tu relación con tu asociación. Eso me dice a mí que me convienen ellos. No ando con cualquiera. Estamos bien obligados a disfrutar la vida que Dios nos dio. Qué vergüenza hoy en día tener ministros ratas. Tenemos una plaga de ellos. Ministros. ¿Tú crees que va a fluir el Espíritu Santo a través de ellos?
Te estoy diciendo porque algo Dios va a hacer con nosotros. Mira, qué rápida la tecnología. El 2010 la escribí yo, no sé si tenga buena ortografía, pero aquí me equivoqué, ahí dice mañanas, es mañanas. Ahora, dice, lo que me habló a mí el Espíritu Santo hace 10 años, ¿ok? Mira, me dijo, todo momento posible úsalo para estar en mi presencia. Te necesito. Y dice, deseo que sepas que yo te he escogido para un plan de revolucionar la vida de lo carnal a lo sobrenatural. Para eso me escogió el Espíritu Santo. A mí me habló y me ha hablado a través de hombres y mujeres que no me conocen y me dicen exactamente. Me está diciendo, sí es cierto, el Espíritu Santo te habló. No comí Pepsi. Oh, perdón, no tomé Pepsi. No comí pizza. De lo carnal a lo que. Eso es lo que enseño y influyo de una manera impresionante, enseñándote sobre lo natural, sobre lo sobrenatural. Y dice, a lo espiritual, a la normalidad que yo he criado, no tiene culpa el mundo carnal. No tiene culpa el diablo, lo tiene mi iglesia. Eduardo, es el tiempo hoy. Sí, hoy no habrá quien te detenga. La potencia del omnipotente está y opera en el espíritu. Es la vida real. La realeza divina no se puede vivir si no vives en el espíritu. Ya es hoy, no te detengas. Y me dijo, pon la fecha de hoy. Hace 10 años. Yo no te quiero convencer de que creas que esto es algo que pertenece a la iglesia. Pero es tu oportunidad de decir, yo quiero esto. Pastor, ¿por qué no lo hablo el domingo? No sé. Creo que Dios sabe con quiénes puede contar. Hace 10 años, 9 años. Hay muchos ministros, hay muchos cristianos, pero no es, está lejos de lo que es el cristianismo. No estoy hablando mal de ellos, estoy hablando de la realidad en la que ellos se encuentran. Yo me paré, hermanos, enfrente de más de 18, 19 ministros. Les expliqué lo que es la disciplina y la educación espiritual y la manera de vivir conforme el orden de Dios. Y que hay provisión cuando viene alguien, nos instruye en el espíritu. ¿Tú crees que le hubieras... Vinieron 3 ministros. Yo pude ver cómo la pastora Nancy ministró al pastor Jerry exactamente con la misma palabra que yo lo ministré hace tiempecito atrás. Se regresó y dijo, no, todavía hay power para ti. Échale ganas. Este hombre y esta mujer tuvieron un cambio ayer. Al grado de que no se pudieron quedar a celebrar con nosotros el convivio, pero fueron a despedirse y a darle las gracias. Me dijo, la siguiente vez que venga la pastora voy a traer la congregación. Lo que te quiero decir con esto, que todos los ministros que yo invité, no les interesa. Ellos traen su agenda. No pueden decir, Espíritu Santo, ¿eso eres tú? ¿Por qué? Porque para ellos el Espíritu Santo es un espíritu como un maniquí que tengas en tu casa. ¿Sabes qué es un maniquí? Lo vistes, lo haces vaquero, hawaiano. Tú lo vistes como tú quieres. Ahora quiero oír que me enviaste a las naciones. El Espíritu me mandó a las naciones. Saqueas a la iglesia y ahí vas a gastarte el dinero a las naciones.
Y te estoy hablando con argumentos en la mano. O sea, eso no es un fracaso. Eso es lo que Dios me dijo. No todos tienen esa facultad de decir yo que se haga la voluntad de Dios. Yo te he escogido hoy. Él me escogió, pues. O sea, Él me escogió. Sí, porque a ti te escogió, pues. Nos escogió. Y yo guardé eso, digamos, en un cuadro. Se me quebró el cuadro. Lo clavé con un clavito. Y ahí lo he traído. Y ahí lo traigo conmigo, para arriba y para abajo. Pero esa es una verdad. Es un plan divino. Y les voy a decir algo. Yo estoy aferrado a lo que quiere hacer el Espíritu Santo. A mí no me interesa otra cosa. No me interesa, la verdad no me interesa otra cosa. Porque tengo opciones por hacer, muchas. Y tengo amigos que van de gira, que me puedo ir con ellos. Iglesias de iglesias. Y tengo unción. Tengo unción, yo puedo predicar y puedo fluir. Ayer, con toda humildad se los digo, yo no fluí, nomás agarré el micrófono y la presencia de Dios estaba en el pueblo. Ustedes lo vieron. ¡Pum! Eso es tu unción, pues. Es la dotación que Dios nos dio. Tony se fue impresionado. El fluir que hubo antier, después de que la pastora Nancy terminó. Pero eso proviene de Dios. Es una habilidad que viene de Dios. No es que uno, yo soy. Es Dios. Es el respaldo. Tenemos que saber ministrar eso. Y cuidarlo y atesorarlo. Tú has recibido de esa unción. ¿Cuántas veces has llegado aquí y tú te reseteas y te vas? No te acostumbres a resetearte, si no, Dios no te crió para que te resetearas, ni para que te descompusieras. Dios te crió para que vivas en línea, en el gozo del Señor. Pero es en el Espíritu. Porque con esto quiero decir, ¿quieres comprender y entender más lo que está sucediendo? Ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu. ¿Cómo ayudo al pastor? No necesariamente tienes que venirme a ayudar como lo hiciste, como lo hacemos trabajando, cortando árboles, limpiando, poniendo letreros y limpiando, desinfectando, lavando el fuego. Gloria a Dios por eso, son cosas físicas. Pero ¿sabías tú que me puedes ayudar en lo espiritual? Pero el único que te puede decir en dónde yo necesito ayuda es el mismo que nos dio esto. Él te puede decir o darte una visión y decir, y el Espíritu Santo me puso a orar por el pastor por esta área. Yo estoy dispuesto a hacer lo que hace mucho tiempo el Señor me dijo que hiciera. Eso, lo voy a hacer. Ya empecé hoy. Ya empecé hoy. ¿Cuál es la función que la persona del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito? Lo voy a explicar con palabras naturales. Fíjate, qué sencillo. Los que usamos radios, ¿se acuerdan los radios? Los radios. Un radio era un excelente regalo, ¿no, hermano? Te estoy hablando en los 70, por allá, un radio. ¿Sí? Un radio era un regalo honorable, necesario.
Ándale, no, ya, no, ya, la tele ya era palabras mayores. Dijo el Señor, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo hace la función de una frecuencia de radio. Dijo, quiero que estén todos en la misma frecuencia. ¿Sí entendí? Pero si alguien no tenía radio, no podía tener frecuencia. La persona del Espíritu Santo nos pone en la frecuencia. No puedes decir, no, pues fíjate, pastor, que tú andas mal porque a mí me dijo esto. ¿Sí me explico? Yo me he detenido, y no me quiero justificar por estos 9 años que han pasado. Ignorante por ignorar, honestamente, por ignorar el valor que ha tenido cuando Él me ha hablado. O sea, sé que Él me habla, pero yo he ignorado el valor de que Él me habló. Y eso es para mí una razón para pedir perdón. ¿Por qué? Porque ya me lo ha dicho una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Ayer fue el colmo. O sea, derramó en mi espíritu el vaso y dije, oh, ya entendí. Y existe también lo que es la opresión espiritual demoníaca. Porque bien dijo la pastora, lo que Dios te habla en privado, no lo hables porque el diablo no lo va a saber. Y mi ignorancia, ¿qué fue lo primero que hice? Lo escribí. Lo hablé en voz alta. Parece que le dije al diablo, ven y oye. Y todavía se lo compartí en aquel tiempo a Jimmy, al profeta. Pero él no tuvo guianza del Espíritu para decirme, pero la pastora sí. Hablando a través de otra persona que no creyó, o no oyó, o no puso atención, o el Espíritu Santo, o el diablo operó y quitó del enfoque, ¿no? Lo que sí sé que ya pasaron 9 años. Algo que sí he percibido, que cuando yo no paso el tiempo que sé que debo de estar con Dios, me siento muy mal. Mal, yo me siento mal. Pero cuando paso el tiempo con Dios, es otra cosa. Entonces, la función que tiene la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo extraordinario. Tenemos la central de comunicación de la eternidad con nosotros. Y la única manera es orar en el Espíritu. Pero darle cumplimiento a la visión. Porque para esto, lo que hagas, que vaya paralelo a tu oración. Por ejemplo, yo te invito, apasionate por estar en los servicios. Apasionate por estar en los servicios. Apasionate por la oración personal. Por tu tiempo de lectura. No es la cantidad, es la calidad de lectura. Pasa más tiempo tú con el autor de la Biblia que con aquel que se inspiró y escribió muchos libros. Pasa más tiempo con él. No estoy peleado con los libros. Pero si tienes acceso al que... Óyeme, a uno nos inspira en una cosa, a otros en otra, a otros en otra. Pero aquí soy yo.
Tenemos en la casa un chorro de libros. ¿Sí o no es verdad? Muchos libros tenemos. Y dices tú, ¿cuál leo? Pero dices tú, aquí tengo lo más importante. Pero ahora he aprendido a leer libros. Cuando viene un tema a mi corazón relacionado a mi oración, voy y tomo un libro relacionado a eso, veo el índice, veo 2, 3 puntos, agarro 2, 3 capítulos y ya. Okay. Me sirve como biblioteca. Entonces, te comparto esto porque también es para ti, es tuyo. Amén. Y dice en el versículo 15, los cuales habiendo venido, oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Y el 16 dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en agua. Entonces les imponían las manos y recibían, ¿qué? ¿Ves? Vinieron con una comisión. Ya era un plan divino. Ahora, ¿a cuántos no le pondrían las manos? Si todo el pueblo estaba, toda la nación. Imagínate el cambio que hubo. Hubo 2 personas que pasaron y para imposición de manos. Y al otro día no vinieron a la iglesia. No entiende la gente, no sabe. No estoy hablando mal de las personas, estoy hablando del comportamiento cuando no tienes conocimiento, cuando no le das valor. Y lo que tú tienes es muy valioso. Pero si tú no sabes qué tan valioso es, pues no. Cuídalo. Y cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Diciendo, dame también a mí este poder. Él lo tenía. El poder él lo tenía. Lo que no tenía era la comisión para eso. O sea, sin darse cuenta, dijo, quiero que por esta feria que yo traigo cambie el plan de Dios. Eso fue lo que hizo. Él tenía el Espíritu Santo. Pero los planes de Dios es que a él no lo mandaron a imponer manos. Si él se hubiera quedado calladito, y hubiera sido humilde, y hubiera descubierto que él tenía ese poder, y en oración hablando con Dios, esperar la comisión o la razón o el motivo a lo cual él tenía el Espíritu Santo, te aseguro que después él iba a poder imponer manos y que otros recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Pero el no saber qué tienes, la insensatez de querer tratar en la carne al Espíritu. Es lo que está pasando en la iglesia, en Ejército de Amor. Hemos tratado a la persona del Espíritu Santo en la carne. Trátala en el Espíritu. Y pregúntale, yo debo de hacerte caso y verás lo que te va a decir. Yo debo de disfrutar, sí. Hay muchas payasadas disfrazadas. Discúlpame, pero tienes muchas cosas te tienes que deshacer de muchas cosas que no son genuinas. Deshazte de ellas. Ya no le impongas reglas a Dios. Tenemos que estar tan sensibles como el Espíritu Santo nos indica en la posición que cada uno tiene. Porque esa es la humildad. Yo tengo una posición, tú tienes una posición. Muévete en la tuya y sea libre en moverte en tu posición. Pero no trates de usurpar una posición porque te metes en problemas. Metes en problemas a tu esposa, a tus hijos, a tu casa. Metes en problemas. ¿Por qué? Porque son cosas que pertenecen a la dimensión del reino de Dios. Ya por último, mira, aquí donde dice que quiso comprar. Y cuando Simón
que por la imposición de manos los apóstoles le daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, ¿el qué? El don, yo te aseguro que en el original debe decir que la voluntad de Dios. Es el 20. El don de Dios. ¿Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Aquí hay en el original debe de haber una manera de expresar, ¿sí? Que la voluntad de Dios, porque él tenía el don, el regalo, él ya lo tenía, pero sustituyeron la palabra por voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que tú seas salva? Sí. ¿Eres salva? Sí. ¿Tienes al Espíritu Santo? Sí. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Tú tienes que descubrir en tu propia vida cuál es la voluntad de Dios. Pero no puedes tú mover a Dios porque tú quieres, sino ser sometido en el Espíritu a Dios. Para que el poder de fluir en lenguas tenga una operación poderosa en tu vida. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque el hombre interior le dijo, tu corazón no es recto delante de Dios. El hombre nacido de nuevo que está en ti no es recto. Ahí está, pero es incorrecto. Hoy en día tenemos cristianos que hablan en lenguas, tienen al Espíritu Santo, todo lo que tú quieras, pero es incorrecto ante los ojos de Dios. Ese es el problema. Y es lo que tengo que desaparecer de aquí. Lo incorrecto en el hombre interior. Sácalo de tu vida. Tú dile a Dios, voy a sacar lo incorrecto. Y tiene que ver con la disciplina impuesta por Dios, no por el hombre. Amén. Es como la visión. Yo no puedo seguir la visión de otra persona. Esto nos llamó el Señor. Sacar a la gente de la ruina. Sacar a la gente de la ruina. No tiene la culpa el mundo carnal, ni la tiene el diablo, la tiene la iglesia. Y si nosotros nos comenzamos a mover en esa disciplina, en esa integridad, vas a ver cómo el Espíritu Santo nos va a decir, facilito, nos lo va a decir. Mira, aquella hombre, aquella mujer son brujos y tienen la sinagoga en tal parte. A ver, usted par de brujos que tienen su iglesia en tal parte, vengan para acá. Tú que traes una 45, viniste a matarme, tráeme la 45 para acá. Ponle ahí. Así se debe mover uno que está lleno del Espíritu. Que llegues a tu casa y que el Espíritu Santo te diga exactamente qué está pasando dentro de esa casa. Ahora sí podemos orar en el Espíritu un ratito. Ya oímos. ¿Viste cuál era el problema de ese hombre? Era chueco en el hombre interior, no tenía disciplina en el hombre interior. Tal vez alguien de aquí no quiera comprar eso, pero hay otras áreas. Quítalas. Y di, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, tú tienes la fuerza, tú tienes el poder. ¿Sí? Muchas veces hemos caído en esa falla porque creemos la mentira del diablo. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.